Buenos días. Hay un decreto que se publica en el periódico oficial de febrero del 2007, en donde hay modificaciones importantes para la estancia de los jueces de todo el aparato del Poder Judicial del Estado de Baja California, para que después de 15 años de servicio activo sean de alguna manera retirados de su cargo, ¿sí? Y esto está generando una enorme inconformidad, porque de 96 jueces que existen en este momento en Baja California, cuando menos hasta este año, hasta esta fecha, que es día 7 de noviembre, pues tenemos a 24 que están en una lista y que ya están inconformes porque aparentemente este decreto es inconstitucional y se le pretende entonces dar una liquidación que podría llevar a un juicio de carácter federal, un amparo, y que podría costarle al erario baja californiano más de 14 millones de pesos. Así es. Nos gustaría mucho que nos platicaras sobre este tema, licenciado. Claro que sí. Pues primeramente soy el licenciado Víctor Hugo Medina Basulto, del Colegio Profesionales de Mexicali en pro de la excelencia jurídica. Presidente, así es. Y me acompaña la secretaria del colegio. Y queremos en este momento dar un posicionamiento en contra de esta reforma. Es un posicionamiento que lo vemos grave en esta situación. Son 24 jueces que en el 2007, en febrero, se hizo la ley o un decreto en el cual por el servicio de 15 años se les aplique y se les cese o se retiren del cargo, ¿no? Después se hace una reforma de ese decreto del 2010, que es el decreto 483, en el que excluyen a los magistrados y nada más se les va a aplicar a los jueces. Así, ¿por qué razón? No lo sabe políticamente. No hay una razón jurídica. No hay una razón jurídica, solamente los es político todo. Pues lo protegieron. Le respondió eso al entonces gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán. Así es. Entonces, a los magistrados no hay una razón jurídica ni de fondo, solamente los excluyeron para protegerlos, a los magistrados. Entonces ahora nada más se les va a aplicar a los jueces de Baja California, a 24 jueces, en el cual, pues como usted lo ve ahí, son, ¿me permite? Son del que se les va a aplicar a 12 jueces penales, a 6 jueces civiles, a 5 jueces familiares y a un juez mercantil. Aquí lo más grave que vemos es que no se puede aplicar una ley retroactiva que les vaya a afectar. Se van a ir al amparo los 24 jueces. ¿Qué va a pasar? Pongamos un tiempo, un año, resuelven a favor el amparo y ¿qué va a pasar? Los van a tener que nuevamente a su cargo, y los jueces provisionales que se les pagó durante un año, que lo vamos a seguir pagando su horario, van a ser otros 24. Así es. Entonces esos jueces les van a pagar sueldos caídos, los que estaban anteriormente, y los otros 24 jueces provisionales que ya les estuvieron pagando, ¿qué va a pasar? Van a presentar un amparo y van a decir, como hay una convocatoria en la cual nosotros estuvimos presentes en esa convocatoria, tenemos el derecho de también tener nuestro puesto de jueces. Ya estamos hablando, ahora van a ser 48 jueces que ahora les van a tener que dar trabajo al Poder Judicial. Aquí lo grave que veo es, ¿quién va a pagar todos estos millones? Los ciudadanos de Baja California. Nosotros, como colegio de abogados, en una asamblea, nosotros le comentamos y manifestamos al diputado Juan Molina que no estamos de acuerdo con esta reforma. Sí, nosotros tenemos una obligación como colegio de abogados levantar la voz cuando realmente una norma va a afectar, una ley afecta a la sociedad, y este es el caso. Este es el caso. ¿De qué forma afecta esta reforma? ¿Cuál es el problema principal que tiene esta reforma? Yo veo dos problemas que puede ver aquí, y lo hay. Primero, el del recurso económico. Ese es el primer problema que veo. El segundo, ¿qué jueces van a esos 24 jueces provisionales? ¿Cómo van a...? Sé que hay una carrera judicial, los van a
proponer por una carrera judicial, van a cumplir los requisitos. Esos 24 jueces provisionales van a cumplir para la impartición de justicia de los bajacalifornianos. ¿Cómo los van a, esos jueces, va a haber realmente una evaluación para que ellos estén en ese puesto? Ahora, lo que nosotros no nomás es criticar o manifestarnos, sino tengo una propuesta. La propuesta es, no a los jueces por 15 años los retiros de su cargo. ¿Por qué no hacemos una evaluación objetiva de cada juez? Si no está cumpliendo con la misma sociedad en la impartición de justicia, pues que se le remueva el cargo. Pero no, por ejemplo, hay jueces que sí están haciendo un buen trabajo, no digo todos, pero que están haciendo un buen trabajo, y aunque estés haciendo un buen trabajo o realmente estés resolviendo de manera apegada a derecho, de todas maneras te vamos a remover el cargo. Eso se me hace injusto. ¿Por qué mejor no se hace una evaluación objetiva a los jueces y quien no esté dando resultados se le dé la baja? Esa es la propuesta que yo estoy haciendo, no nomás porque cumplan los 15 años. Ahí, por ejemplo, lo que debemos de ver en la problemática es ¿qué incentivos van a tener los jueces si el que esté trabajando bien en 15 años me voy? Yo quería preguntarle esto, la justificación que el Congreso en el 2007 manifestó para sacar adelante este decreto, ¿de qué se acusa o cuál es finalmente el motivo por el cual, aparte de los 15 años, en este momento el gobierno federal está incluso proponiendo, el presidente de la República ha propuesto que se tiene que hacer evidentemente una reforma que modifique algunas cosas que están mal dentro del Poder Judicial y fundamentalmente en la forma en cómo son designados los jueces y los magistrados. Y muchas veces se ha manifestado que obedece evidentemente a aspectos de carácter político, porque emiten sus sentencias con base a un interés político partidista o de un grupo de poder fáctico o real. En el caso de Baja California, ¿cuál fue la justificación? ¿Por qué 15 años y fuera? Yo hice la pregunta al diputado Juan Molina, el presidente actual del Congreso. Y su respuesta en una asamblea fue: si dura el gobernador 5 o 6 años, si duran los magistrados 15 años, si dura por ejemplo, regidores 3 años, ¿por qué no un tiempo a los jueces? Yo no veo la manera que así se aplique, porque estamos hablando de un juez que imparte justicia y en mi posicionamiento, ¿no? Y del colegio, no debe de darse esa regla a jueces, debe de dar por su desempeño. Eso es lo que yo me refiero, su desempeño y evaluación. Pero en eso es lo que más bien hizo una copia de los ministros que duren determinado tiempo, y como duran determinado tiempo vamos a ponerlo aquí en Baja California. Ese es el argumento que me dieron. Y para mí no lo es válido. Vamos primero, por el bien de la sociedad, es primero evaluarlos. Ahora, una propuesta que lo hicieron el colegio, uno de los agremiados, y está interesante, en los juzgados, ¿por qué no hay visitas espontáneas? ¿Qué es por ejemplo, les voy a explicar, una visita, el Consejo de la Judicatura, quien hace las visitas, presenta un escrito al juez de cualquier juzgado y dice: tal día vamos a visitarte, vamos a revisar, preparar los papeles, la documentación, y a los litigantes se les pone un escrito ahí de que quien se quiera quejar de tal fecha a tal fecha, ¿sí? ¿Qué pasa? Los juzgados se preparan y si tienen acuerdos atrasados o trabajo atrasado, trabajan día y noche para que ese día sea lo máximo ese juzgado. Y entonces no hay una evaluación objetiva. ¿Qué estamos proponiendo? ¿Por qué no hay unas visitas espontáneas? ¿Sabes que venimos a esta visita? Ya está. ¿Y cómo van a hacer acuerdos de toda la noche o arreglos? Ahora sí, va a ser evaluaciones objetivas de los juzgados. Esa es una propuesta, pero yendo más allá, que se haga una evaluación a los juzgados, a los jueces y a los magistrados también. En esa evaluación entrarían entonces, la propuesta incluiría a los colegios, a los foros, a las organizaciones de abogados del Estado, incluso para evitar también porque es cierto que también algunos jueces
que van quedándose año tras año en un cargo, en un juzgado, pueden crear también ciertos grupos de poder, ciertos votos de poder, licenciado. Entonces, ¿no se contempla algún tipo de observatorio o de participación directa por parte de los mismos abogados del Estado? Yo comento que manifiesto que sí, que deberíamos de levantar la voz, y ahí es algo que sucede, y lo voy a comentar. Los litigantes hay veces los tratan mal en los juzgados, y es una queja total, aunque se le ha hecho al presidente del tribunal. Los tratan mal, los gritan, y el abogado calla. ¿Por qué? Calla por el sentido de que no quiere tener ningún problema de su asunto, que lo vayan a perder, que no lo acuerden, entonces mejor calla. Entonces es responsable también los abogados que no han levantado la voz, no han manifestado, no han presentado quejas, que se haya hecho ese problema. Entonces yo estoy de acuerdo con usted, totalmente. Debemos los abogados colegiados, debemos de levantar la voz de que si un juez no da una respuesta a la sociedad, debemos de manifestarlo por escrito al presidente del tribunal o al mismo Congreso, más que nada al presidente del tribunal, de manifestarle de que no está dando el resultado que debe ser. Por ejemplo, el posicionamiento que nosotros traemos, que no se aplique esta reforma, pero que sí se evalúe. Eso quiero dejar muy en claro, que se evalúen los jueces, porque lo voy a decir de esa manera: al momento de que nosotros manifestamos que no se les aplique esta reforma, se van a subir al barco de inmovilidad otros jueces que no dan resultados. Y sí es una preocupación, porque hay jueces que no dan resultados, y entonces sí se suben al barco y de inmovilidad, y no. Por eso debe haber evaluaciones. Y ahora, esta reforma, como se excluyó en el 2010 a los magistrados, ¿por qué no más a los jueces? Esa evaluación que se haga a los magistrados también, en sus resoluciones. Entonces sería posiblemente necesaria otra reforma, aprovechando en este momento ya estos cuestionamientos y estas interrogantes importantes. Así es. Y estas observaciones que están haciendo los abogados, o abogados como usted y la organización que representa al licenciado. En ese sentido, no sé si han pensado también, o si el Congreso ya puede en un momento determinado también legislar para que suceda algo que está sucediendo ya en el Poder Judicial, una especie de revocación de mandato para malos jueces o malos magistrados, porque a final de cuentas ese es el gran problema que tenemos en este estado y en el país, la falta ya no nada más de la cuestión de la aplicación de la ley, sino que se imparta la justicia de manera constitucional, pronta y expedita. Y eso es lo que está sucediendo, que hay muchísimos casos de expedientes que están ahí por años, y el magistrado o el juez simple y sencillamente no quiere sacar adelante ese expediente o esos expedientes simple y sencillamente porque no convienen los intereses o recibe una consigna por parte de algún abogado o de algún poder fáctico. Entonces, ¿es necesario que en Baja California se legisle o se haga una reforma de esa profundidad realmente en el Poder Judicial? Lo que usted comenta va unido respecto al tema de la evaluación. Sería algo parecido a lo de la revocación. Ahí puede entrar. Sí, que no nada más sean los años, sino también la calidad de la impartición de justicia. Claro, ahí entra lo más importante en la evaluación. Si no estás cumpliendo con tu responsabilidad en cuanto a la impartición de justicia para los baja californianos, es cuando ahí es donde se le debe de revocar al servidor público. Ahí entra, esa es la propuesta que traemos, de que debe de ser en el momento de que se empieza a hacer evaluaciones y no cumple con esa, podemos decir, esas expectativas. Ahora sí es cierto lo que usted dice. Eso es lo que también hay que tratar de evitar. Si ponen esos 24 jueces, que espero que no pasen, provisionales, ¿qué corriente lo está poniendo? O sea, sí se van a cumplir. O sea, si aplican esa reforma, vamos a ver esos 24 jueces de cuál es el origen, si van a cumplir con los requisitos. Esa es otra preocupación que se ve, pero espero que no se aplique. Ya hubo yo no me consta, pero tengo conocimiento que ya una diputada presentó una reforma de este decreto. ¿De esta legislatura, de la 24 legislatura? Inclusive, ¿De Morena o de qué partido? Es de la diputada de Ensenada, no estoy muy seguro. ¿Adán? ¿Cómo se llama? Rocío Adán. Ajá, presentó ella, la diputada, ya una reforma respecto a esto.
es el camino. No me consta, yo la pedí esa... Ella es abogada. Sí, es abogada, sí, yo lo sé. Pero no lo tengo, por eso no manifestó, no desconozco todavía de cómo le presentó esta reforma, porque no lo tengo en documentación, si no se los hubiera hacer llegar. No puedo hablar al respecto porque no lo he leído, solamente sí me comentaron que ya presentó una reforma. Sí, bueno, yo estoy ahora en posición fantasma, como dice Javier, en condición fantasma fuera de la Cámara. Pero, licenciado Medina, me parece sumamente importante lo que usted menciona, no solo el aspecto inmediato, concreto, esto en el aspecto económico de los jueces que darían de baja conforme a la reforma de 2007, sino la necesidad de una reforma profunda que evalúe el desempeño de los jueces. Y quiero comentarle, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, que regularmente los procesos de transformación democrática en los países encuentran mayor dificultad en el Poder Judicial. Es ahí donde se arrinconan, se apertrechan las fuerzas más conservadoras que dificultan los cambios. Lo estamos viendo ahora en este proceso de transformación que encabeza López Obrador. Y tenemos en puerta una reforma al sistema penal. Lo ha estado planteando el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Pero a este nivel de los estados, usted dice, y me parece correcto, que hay que evaluar a los jueces, pero ¿cuáles serían los criterios? Primero, ¿quién evalúa? ¿Y cuáles serían los criterios fundamentales para evaluar a cada uno de los jueces? Pongo un ejemplo, en el caso de los magistrados electorales, que siguen siendo una élite muy privilegiada. Hemos visto en cada proceso electoral cómo los magistrados están plegados, como en el caso de Baja California, al gobernador. Y aquí estuvieron sacando sentencias en contra de la voluntad popular y en contra de la Constitución. Lo vimos en el caso, por ejemplo, de los candidatos indígenas y los que usurparon la condición de candidatos indígenas. Sin embargo, no sucede nada. Si la parte afectada tiene los recursos, la asesoría, la posibilidad de defenderse, se lleva el caso a otra instancia superior. La Suprema Corte. Y cuando se van a una instancia superior ya de la Suprema Corte, entonces sucede que regularmente echan abajo las sentencias de los magistrados estatales. Pero, ¿qué pasa con tanto una y otra vez sacando resoluciones y sentencias que en cuanto llegan a la Suprema Corte se demuestra su esencia anticonstitucional? Los exhiben. Y los exhiben, pero poco les importa porque ellos siguen en los cargos, siguen ganando bien y siguen siendo una élite. Esto, si nos lo llevamos a todo el sistema judicial y el sistema penal, ¿cómo podríamos hacerle para someter a los jueces a este proceso de evaluación? ¿Quién evalúa y cuáles son los criterios para evaluar? Ok. Como usted dice, sería una reforma en el cual se presenten los criterios de evaluación. Criterios de evaluación, ya hablando jurídicamente, sería primero la manera como resuelven. Si resuelven apegado de derecho, eso sería lo principal para mí y para la ciudadanía, que se fueran las resoluciones apegado de derecho. Número 2, los tiempos. Los tiempos al momento de resolver. No estamos hablando de 2 años, 3 años, un solo asunto. Ok, no hay que olvidar que, por ejemplo, en Mexicali hay 3 juzgados de familiar, quiero poner un ejemplo. Todavía, al parecer, las pláticas que hemos tenido con el presidente del tribunal, ya van a abrir un juzgado cuarto de lo familiar en Mexicali, y en Tijuana se va a abrir otro juzgado de lo familiar. No hay que olvidar que también la población ha crecido. No estoy justificando a los jueces ni a magistrados. Sí, pero tiene una sobrecarga. Pero sí, no hay que dejar de ver esa problemática
de que también faltan recursos humanos y materiales para tener unas resoluciones con los tiempos. Si no, nomás sería ver nada más una situación, sino es todo un contexto. Claro. Entonces sí, también eso hay que verlo. Pero sí, la evaluación es, en que, como yo lo veo, sería el momento de resolver los tiempos, que esté todo apegado a derecho, sobre todo también el trato que le hagan a los litigantes, a los ciudadanos. Yo creo que le falta a los jueces y magistrados estar más cercano a las necesidades de la ciudadanía. También eso es muy importante, que haya una empatía, ¿sí? Porque para ver un juez necesitas muchas situaciones, pedir solicitud, a ver si te quiere ver, o sea, que haya una más accesibilidad, y eso el ciudadano se vería con mayor, se vería más que sí se le está dando el derecho que está pidiendo, que exige, porque es su derecho, el ciudadano. Entonces, como usted dice, ahora, ¿quién hiciera las evaluaciones? Podríamos, no sé, a lo mejor una comisión dentro del Consejo de la Judicatura, una comisión permanente que haga las evaluaciones. Me dicen que sí las hay, porque hacen visitas, pero debería de reestructurar. Hubo una de las reformas que usted me comenta, ¿se acuerdan que querían quitar o desaparecer el Consejo de la Judicatura? Sí. Ajá, así es. De hecho, sí lo decretaron, ¿no? Pero ya lo la Suprema Corte lo desecharon, lo desechó la Suprema Corte. Desechó. Así es. Por ejemplo, nosotros también hicimos nuestro posicionamiento que no se desapareciera el Consejo de la Judicatura, que se haga una reestructuración, claro, que se modifique para que dé mejores resultados. En eso sí estamos de acuerdo, como presidente de colegio y los colegiados que presido, pero que no se desapareciera, claro, porque también vimos ese problema. Si se desapareciera, ¿a quién iban a poner ahí? Sí, de hecho... Y del origen, perdonadme, discúlpeme, pero el origen de dónde venía, ¿de qué grupo de interés particular? Así es. ¿A quién iban a poner ahí? Ahora sí, ¿qué magistrados, qué jueces iban? Ya no estando el Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura, para poner jueces magistrados, supuestamente debe tener una carrera judicial, que no debe, y estoy en contra de que sea un premio o un agradecimiento político, que me pongas a un juez o un magistrado por agradecimiento, sí, o porque te debo algo, porque ¿a quién afectas? A la misma sociedad. Imagínate la resolución, uno a veces como litigante ve una resolución y dices, Dios mío, qué pobre, está pobre. Entonces nos tocó en un asunto en el Tribunal Administrativo en Mexicali, pobre la resolución, la verdad, es más, extrema pobreza en cuanto a en el Tribunal Administrativo. Hace tiempo tuvimos una resolución que la vimos. ¿Qué hace el litigante? Y lo voy a mencionar como litigante, y mi socia, Nencia Soto, la leímos, nos esforzamos tanto para tener una resolución y la vimos tan pobre que no tomó en cuenta ni valoraron pruebas ni nada, que nos decepciona como litigante decir, tanto trabajé para que me dieras una resolución tan pobre. Por eso estamos en contra. Eso es lo que preocupa. Volviendo a lo mismo, estamos en contra, ¿por qué? Imagínense que sea un premio poner un magistrado o un juez. Y ahora, por ejemplo, un juez de lo familiar, que son menores de edad, superior interés del menor, que resuelvan de una manera en contra, no apegado a derecho. ¿A quién van a afectar? A los menores. Ahora, viendo más allá, y lo que usted comenta, estoy de acuerdo. Un asunto en materia civil o eso, que haya herederos, cualquier tema, de una cantidad, y que no se resuelva apegado a derecho, que se resuelva por intereses. Por eso es muy importante a qué magistrado o juez vas a poner, que tenga una carrera judicial y que también tengan responsabilidad de lo que resuelve. Por eso, y eso es muy importante en la impartición de justicia para los ciudadanos. Y en ese sentido, se equivocan, entre comillas, una y otra vez, y no reciben ninguna sanción. Y en ese sentido, licenciado, lo cierto es que también una de las cosas que me imagino que se deben de reformar en el Poder Judicial de Baja California es precisamente el tema del Consejo de la Judicatura, sí, claro, porque en teoría es el que se supone hacer las funciones de observador del papel que están haciendo los magistrados y también los jueces. Y en ese sentido, no se trata tampoco de desaparecerlo, como finalmente lo hizo de una manera caprichosa el gobernador a
través de su Congreso. Que pretendía. Que pretendía. A final de cuentas, la Suprema Corte de nueva cuenta le puso el alto, pero a una acción de nueva cuenta, un hecho totalmente inconstitucional. Pero yo no sé si ustedes tengan o las organizaciones de los abogados colegiados tengan alguna estadística de este Consejo de la Judicatura en Baja California, a cuántos magistrados ha observado o ha sancionado o les ha llamado la atención, o a los jueces, cuántos jueces, porque hasta donde sabemos en realidad han sido muy pocos los jueces y los magistrados que han sido, cuando menos se les haya llamado la atención por haber cometido un acto en donde se presume un acto totalmente ilegal y totalmente fuera del aspecto de la justicia. Entonces, en ese sentido, no sé si tengan ustedes un dato duro sobre eso, porque tengo entendido que muchas veces los mismos abogados son los que promueven este tipo de acciones entre el Consejo de la Judicatura y no prosperan, o no sabemos finalmente en qué quedan esas quejas. En esa pregunta yo hago responsable, así como al Consejo de la Judicatura, como a los abogados litigantes. ¿Por qué? Porque no levantan la voz, como lo comenté anteriormente. Nada más, lo voy a decir así, se quejan por los pasillos, se quejan atrás. Ese juzgado, ese juez, ese magistrado resuelve muy pobre, no tiene resoluciones, ya le pagaron un dinero, cualquier cosa, pero no hay una denuncia, no hay queja. Así es, y si no hay denuncias, no hay quejas, ¿cómo vas a presionar al Consejo de la Judicatura? ¿Cómo le haces? Por eso hay muy pocas. Por eso yo sí invito, para mejorar el sistema de impartición de justicia, a los abogados, litigantes y abogados que sí se manifiesten, que sí presenten quejas contra los jueces y que se resuelva de manera claramente imparcial, y si es responsable el juez, pues que se le aplique una sanción. Pero en eso sí estoy de acuerdo. Pero ese es el problema, por eso son muy pocos, porque no se quejan, porque temen de que no... De que el juez vaya a hacer una represalia, de venganza. En el sentido, ¿sabe cuál es el temor? Que digan, no, si me quejo, tengo 5 asuntos ahí, y ya me los van a congelar, y mejor no lo digo, no lo manifiesto, ese es un asunto nada más, y ese es el problema. Si no hay denuncias, pues por eso hay muy pocas, claro. y eso no nos ayuda a todos. Sí, no hay confianza. Claro. No hay confianza. Permítame hacerle una última pregunta de mi parte. No, claro. Fíjense que de nueva cuenta, regresando al tema de este decreto. Ajá. Sí, del febrero del 2007. Sí. Estoy viendo que ya hubo un grupo de 6 jueces del Poder Judicial del Estado que ya les fue concedido un amparo, precisamente un amparo federal, para que no se les aplicara retroactivamente la reforma de este febrero de 2007. Así es. Esto entonces abre de nueva cuenta, y me gustaría mucho que pudiéramos precisar un poquito más el tema de lo que podría representar en cuanto a las pérdidas al erario de una acción que entra en vigor a partir de febrero del 2022, tengo entendido. Porque no nada más estamos hablando de sueldos, estamos hablando de prestaciones. Estaba yo viendo que aquí, que también los pagos de gastos médicos son impresionantes, más aparte de representaciones, no sé cuántos gastos, percepciones más adicionales tengan los magistrados y los jueces, bueno, en este caso ya nada más los jueces, que podrían sumarse a esa cifra que obtenían nada más de tan solo de esos 24 jueces afectados en cuestión de salario en un año. Estamos hablando de más de 14 millones de pesos, 14 millones 440 mil, una cosa así, más aparte de las prestaciones. Oiga, es una cantidad que puede elevarse a cifras de más de 100 millones de pesos. Así es. Imagínese si el amparo dura un año. Me refiero a los jueces que, por ejemplo, se van a amparar en contra que no les afecte esa ley retroactivamente. ¿Sí? Un año. Si dura más, 1 año y medio, 2 años. Ni le hago. O si se va a recurso de revisión y de ahí se va a la Suprema Corte. Estamos hablando 2 años. Y cada juez gana como casi 60 mil pesos al mes. ¿Sueldos caídos? Sueldos caídos, estamos hablando, como usted dice, como 14 millones en un año. Sí, pero más las prestaciones. Las prestaciones y todo eso. Ahora, y más lo que se le van a pagar los provisionales. Sí, en un año estamos hablando de unos 30 millones. ¿Y quién lo va a pagar?
Nosotros. Tan solo de sueldos. Sí, 30 no millones. más de sueldos. Y eso es lo grave que se ve. Aquí en una ciudad, en Tijuana, le llaman la bomba jurídica. Ya se está viendo, salió en un periódico de Tijuana y le llaman la bomba jurídica. Así es como lo han llamado este problema, que va a explotar, podemos decirlo de una manera coloquial, en febrero. Así lo llaman. Y si se le hace un llamado al presidente del tribunal, al Congreso, de que esto no vaya a pasar. Por ejemplo, aquí vienen las opciones para que no suceda. Por ejemplo, existen 3 posibles formas para que no se aplique retroactivamente. La primera, que el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia inaplique esa reforma en el proceso de ratificación del cargo del juez. Sería la primera solución de que no gastemos, así es, que no se gaste este dinero. La segunda, que el Congreso del Estado reforme el artículo 7º transitorio, que es el que estamos hablando, claro, para determinar que a los jueces nombrados antes de entrar en vigor no se les aplique, que se les aplique a los posteriormente, porque los que se aplique retroactivamente pues se van a ir al amparo y de seguro van a ganarlo, lo más seguro. Y el tercero sería la concesión de amparos y protección, que es a lo que no queremos llegar, la concesión y amparo y protección de la justicia federal para considerar que se aplique retroactivamente. O sea, la última opción sería el amparo. Oiga, licenciado, pero usted sabe perfectamente bien que desafortunadamente los últimos congresos de Baja California, y en este momento el tema está ya en el Congreso de Baja California, en la 24 legislatura, se mueve solamente por consigna del gobernador en turno. En este caso ya han platicado de este tema los abogados con la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ok, la gobernadora, yo tengo comentarios respecto a ese tema. Sí voy a tocar un poquito el tema que dice del gobernador anterior. El Congreso, por medios de comunicación, sí fue criticado, como dice aquí la periodista Olga, sí es cierto. Presentaron una iniciativa y todos decían que sí. Sí es cierto. Y después se iba a la Suprema Corte, los exhibían y ya siempre no. Y la verdad me daba pena, así, pena como ciudadano, que en México, ¿qué va a decir? Oye, ¿qué les pasa a los de Baja California? Fue la constante en el gobierno. Sí, fue la constante. Y lo pasaron a la Suprema Corte. No ganaron una. No daban una, la verdad que pena, pero eran por intereses. Bueno, eso, lo que yo estoy comentando, se sabe, no es que yo lo sepa, en los medios de comunicación es lo que se oía y se sabía, y lo leíamos todos. Ahora, respecto al tema de la actual gobernadora, al parecer, lo que yo he escuchado es que sí está, al parecer, no me consta, sí está en contra de este decreto. Nosotros estuvimos en una asamblea en la cual se manifestó la vicepresidenta del Colegio de Mexicali, no nuestro colegio, nosotros es el Pro de la Excelencia, quiero aclarar, el Colegio de Mexicali es otro colegio, por eso nosotros es el Pro de la Excelencia, quiero aclarar que es vicepresidenta, que es la señora madre de la gobernadora, la doctora Marina del Pilar, así es. Ok. Y ahí ella manifestó en contra de este decreto, al diputado Juan Molina se lo manifestó ahí. Ah, ok. Bueno, pues entonces, licenciado, creo que dentro de todo hay buena noticia, porque esto que usted escribe que puede suceder con los amparos que ya existen y que se puede convertir en esta bomba. Así es, jurídica que nos explote en las finanzas públicas, las finanzas del Estado. Ya sucedió, usted mismo da un antecedente en el análisis que hace su despacho, y ese antecedente sucedió con el gobernador Elurdi, así es, que dejó esa bomba activada, así es, ¿verdad? Y después de un proceso de 2 años de magistrados que se ampararon, pues terminamos pagando los baja californianos ese error, ¿no? Totalmente. Ahora, si llegara a suceder, se multiplicaría con una cantidad muy superior que ustedes inicialmente calculan en más de 43 millones de pesos. De puros sueldos. De puros sueldos. Entonces,
Con este comentario que nos da de cómo están las opiniones con los colegios, entre sus colegas, y este factor de que tenemos un nuevo Congreso, le pregunto, ¿no procedería mejor que el Congreso de entrada derogara esta reforma? Porque tiene usted 3 propuestas, pero no escuché la palabra derogar. Si se toma el acuerdo inicial, así de fuera, esto se desactiva la bomba. Así es. De inicio, ¿no? Porque ya es en febrero cuando tendría que entrar en funciones la reforma de 2007. Entonces se desactiva la bomba y da tiempo para entrar a un proceso más reflexionado, con más consulta al gremio y a la sociedad, de los mismos legisladores, para impulsar una reforma de hondo calado, ¿verdad? Una reforma que permita lograr lo que usted estaba mencionando, la evaluación de los jueces, y que en base a su evaluación se determine su continuidad o el cese inmediato del cargo. Mire, me gusta mucho su positivismo, lo como usted lo ve, qué positivo, la verdad, y qué bueno. Ojalá que fuera de tajo esa reforma, que el Congreso, se vería bien el Congreso, claro, de esta manera sería perfecto. No lo manifesté de esa manera porque no lo he visto anteriormente que hagan algo así, pero sí estaría excelente respecto a ese tema, que se acabara ese problema de decretar que no se aplique así. A nivel federal se derogó la reforma educativa. Sí, y claro. No era cosa menor. Estoy de acuerdo con usted. Era una cosa mucho más compleja que derogar este decreto, claro, que además viene de un gobierno anterior, desde Lurdi, que les permitiría al Congreso... Y de otro partido, disculpe que lo diga, pero de otro partido. Si se quiere meter el aspecto político, así ¿no? es. En el tema. Hasta adornarse, le permitiría al Congreso adornarse de que avanza es en la su oportunidad y defiende el erario, defiende el dinero del pueblo. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Ahora, respecto al otro comentario que hizo de los colegios, yo sí invito a los colegios no callar a esto, porque es una obligación que tenemos todos los colegios de abogados al momento que ven una norma, una ley, un decreto que afecte a la sociedad. Tenemos esa obligación, los colegios por eso existimos, por otras circunstancias más, pero eso es uno de los objetivos que tiene el colegio, levantar la voz y decirle a la sociedad, como lo estamos haciendo nosotros, nuestro colegio de abogados profesionales de Mexicali, en pro de la excelencia jurídica. Nosotros estamos levantando la voz que nos va a afectar, y todos los colegios deberían de levantar la voz al respecto de este tema. Varios me han comentado, es que si levantamos la voz de posicionamiento, hay jueces que no valen la pena de hacerlo, que se basa en la inmovilidad y nos va a afectar porque hay jueces que no lo merecen. Pero vuelvo a repetir, el posicionamiento no nomás es, porque vamos, algo que quiero recalcar y muy importante, no nomás es decir, no le apliques ese decreto para la inmovilidad, no. Yo digo que va en 2 vertientes. Una, no apliques ese decreto, pero el segundo, sí haz evaluaciones objetivas y profesionalmente, y aparte, quien no dé resultados, que se les cese, o sea, porque se les castigue, claro. Porque sería muy mal, nos veríamos muy mal los colegios de abogados que se quejan de un juez, de un magistrado, o que no hay impartición de justicia, que está retrasado, y que nosotros digamos, ¿saben qué? No los muevan, hasta ahí, no, quiero aclarar que no es hasta ahí, sino, ok, posicionamiento, no lo apliques por el tiempo. 2, pero si haz las evaluaciones, y quien no merezca estar en el cargo, quien no dé resultados, entonces, o sea, para mí son 2 vertientes y 2 acciones que se deben de hacer. Porque si imagínense que digamos, no apliques a los inmuebles, entonces vamos a seguir con la impartición de justicia como está retrasada y los jueces no van a hacer nada, entonces no se van a apurar. Sí, porque además como está el decreto de 2007 y de acuerdo con los usos y costumbres de la clase política gobernante, pues más bien lo que permite es esto de las
ratificación del cargo cada Así 5 o continúa en el cargo después de cada 5 años. Así es. Pues lo que se hace es dejarlo a criterio del gobernante en turno para poner a los jueces incondicionales, ¿verdad? Como los vimos. Tengo a la mano el ejemplo del Tribunal Electoral y por eso lo repito de nuevo, ¿no? Que Bonilla contó salvo una excepción, contó con magistrados incondicionales que mayoriteaban porque pues eran 2 votos a 1 y siempre ganaba. Siempre ganaba, así es. Pero la pregunta es muy sencilla, y ahora sí ya, con esa. No, adelante. Ahora sí digo la última. La situación es muy sencilla, es tanto como hacer una evaluación, y yo quisiera preguntarle 2 cosas. Dígame. ¿Cuáles son los 2 o 3 países en donde la justicia se imparte a cabalidad, en donde están los mejores jueces y en donde está el mejor aparato judicial en el mundo? ¿Cuáles son? 2 o 3. Pues está muy interesante su pregunta. Uno dicen que Estados Unidos, pero es otro procedimiento muy diferente. Ajá. Es muy diferente los procedimientos. Yo desconocería meterme en esos temas porque no vivo ahí y no lo conozco tan profundamente. Sería yo criticar si este abogado no sabe de, no sé, de Irlanda o de otros países, no sabe porque no está aquí. Entonces sería entrar. Estados Unidos tiene la fama. Los países nórdicos también tienen fama de ser excelentes jueces. Japón también tiene esa fama. Sí. Muchos países del sur de Europa también la tienen. La pregunta esta que le hago es precisamente porque quiero preguntarle, la segunda, con eso ya cerraría, es, en esos países los jueces duran 15 años y se retiran, o son jueces que están ahí, que son tan buenos jueces que se quedan hasta que mueren y fallecen. Ok. Usted dice por los tiempos, ¿de dónde sacaron este criterio? O sea, aquí en México 15 años para un juez, para un magistrado, ya nos levantan sospechas. Ajá, pero en los países donde la justicia es algo común y corriente y se aplica a cabalidad, yo no sé si también los jueces duren 10 años, 15 años y se tienen que retirar. Porque lo que yo conozco es que son jueces que se quedan ahí en sus cargos y son tan buenos jueces que los dejan ahí, el aparato judicial funciona con ellos hasta que ellos mueren o deciden jubilarse. Sería un antecedente muy importante de lo que se está comentando, que por el desempeño, que es lo que nosotros estamos pidiendo y solicitando y manifestándonos, que sea por medio del desempeño, que a los jueces y magistrados, bueno, ya los magistrados ya no están, sería muy importante que sea por el desempeño. Así, si vamos a esa conclusión, ese sería, que es por el desempeño. Es lo que más realmente estamos manifestando nosotros como porque colegios. Es lo que quiere el pueblo, Sí. Eso es lo que quiere una persona que está litigando. Y es tan sencillo, por ejemplo, una persona, cualquier persona que esté trabajando en cualquier empresa, te está dando buenos resultados, no lo corres. Claro. O sea, vámonos. Sabes que 15 años y te vas, ¿no? O sea, yo no lo corriera. Si yo soy un empresario y tengo un empleado que me está dando muy buenos resultados, ya cumples 15 años y con todo el dolor te tienes que ir, o sea, no estoy de acuerdo. Claro que no, pero una persona que no se esté desempeñando de esa manera, de manera que me dé resultados, pues sí lo te vas. Quieres conservar siempre, ¿no? Si no está dando resultados, pues te vas, ¿no? Entonces yo creo que hasta como un empresario, la iniciativa privada tiene lo mismo, ¿sí o no? La iniciativa privada es lo mismo. Si no das resultados, lo das de baja, porque me estás afectando en dinero. Ahora, si eres ladrón, si me estás robando. Ahora vamos a hacer un ejemplo, o comparándolo, es por ejemplo, si no me das jueces, no me das resultados de justicia, de la impartición de justicia, igual porque no aplicamos con iniciativa privada. ¿Sabes qué? Retírate. Te evalúo y respeto tus derechos laborales, y si no das, adiós. Igual, por ejemplo, que ya no están evaluando a los magistrados porque los sacaron en el 2010, los excluyeron, pues como dice usted atinadamente, vamos haciendo una reforma que los evalúen también a los magistrados y a los jueces. Muy bien. Yo digo que eso es lo que sería lo más importante. Bueno, ¿algún comentario final, licenciado, que quiera hacer, por favor? Muchísimas gracias. Pues hago un llamado al presidente del tribunal, al presidente del Congreso, y con todo respeto a la nueva gobernadora
que es la nueva esperanza de los bajacalifornianos, que sí vea este asunto, porque nos va a aplicar a todos los ciudadanos. La verdad, todos tenemos esperanza y le deseamos que le vaya muy bien, porque si le va bien, nos va bien a todos. Así de sencillo. Si le va bien a la nueva administración, nos va a ir bien a todos. No creo que haya alguien que esté deseando que le vaya mal, porque todos vivimos en Baja California y tenemos esa esperanza. Esperemos ya, pero sí quiero aclarar que si algo no va bien, en unas situaciones legales, lo que sea, vamos a levantar la voz. No quiere decir que sea eso. Entonces, sí hago un llamado que sí, y también a los colegios, que levanten la voz respecto a este tema, porque sí vemos nosotros como colegio este problema, y es impresionante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado Medina, muy amable.